Miércoles 21 de agosto de 2024, jornada número 606, emisión número 606 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy vamos a mirar un evento que ocurrió en los límites del Valle del Cauca y el antiguo Caldas, en la región del actual Quindío. Y fue el trasiego criminal de un delincuente conocido con el alias de Capitán Metralla, que se caracterizó por cometer varios crímenes en nombre, decía él, de su partido conservador y con la connivencia de dirigentes regionales que miraban para otro lado y antes, al contrario, lo apoyaban mientras en público hablaban del unionismo y de la unidad de los dos partidos. Este hecho marca, como todos los sucesos relacionados con la violencia en Colombia que hemos reconstruido aquí, otro hito, otro referente para dilucidar mejor el escenario, el teatro de operaciones y el ambiente operacional en que le ha tocado a las fuerzas militares en cabeza del Ejército Nacional buscar la esquiva paz entre los colombianos y a los sociólogos seguir buscando, profundizando dónde están las raíces de unos conflictos tan complejos que no se pueden minimizar simplemente a decir que era el producto de las pugnas entre liberales y conservadores, eh, porque allí ya estaba terciando la violencia tripartidista, los intereses de los indígenas por sus tierras, eh, exagerados por demás, pero eran intereses al fin y al cabo, la presencia de los campesinos como actores de la política y la facilidad con que de esos mismos sectores que ahora hacían parte de la política surgían tantos delincuentes en una época que se la denominan las violencias, la primera y la segunda violencia, pero que tiene un crecimiento inusitado de bandolerismo y de depredación de la raza humana a nombre de esas ideologías políticas, lo cual indica que allí hay algo más que no se ha contado o no se ha dicho como es. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la sinopsis política, social y económica del bandolerismo tripartidista durante el luctuoso lapso de 1958 a 1964 en Colombia? Aquí hay varias cosas interesantes, mi coronel. Siempre que se habla o se refiere el tema de la violencia en Colombia, refiriéndose a o tocando precisamente eso de lo que llaman la primera y la segunda violencia política, pues como ya lo hemos reiterado mil veces, se minimiza un problema entre liberales y conservadores. Y fuera de eso, se centraliza en Valle, Cauca, Tolima, en Valle del Cauca, Tolima, Huila y el Viejo Caldas. Y parcialmente se toca el problema en el Cauca. Pero resulta que no es así, que el departamento del Cauca tiene una serie de conflictividades mucho más anteriores y viene, por ejemplo, desde el año 1894-95 con la primera ley indígena, que esas comunidades se fueron alebrestando y empoderando, y de ahí pues salió más tarde un líder muy conocido en el Cauca, eh, que luego fue utilizado hasta con el nombre de un grupo terrorista que era muy aliado del M-19. Entonces, hay una historia más larga. Eh, Hubo también mucha cercanía del clero retardatario, como le dicen los comunistas, el clero proconservador, con la terratenencia. Y esos terratenientes, pues defendían lo que consideraban sus propiedades ancestrales que le habían heredado la corona española y por su parte los indígenas que seguían ahora el pensamiento de Quintín Lame, a él es que nos referimos, el líder indígena, pues fueron volviéndose violentos y fueron ocupando tierras y eso fue creciendo a lo largo del siglo XX
y más cuando el señor Gaitán se alió con el Partido Comunista para promover la invasión de tierras. Allí ya fueron tomando otra dinámica y luego el Partido Comunista se apropió del control de las comunidades indígenas en el nororiente del Cauca, donde se formó la República Independiente de Río Chiquito. Pues teniendo en cuenta ese contexto, vemos que la violencia en el Cauca tiene una evolución y que los terratenientes o propietarios de tierra también utilizaban sus grupos de bandidos para atacar a otros bandidos. Entonces, es el riesgo, haciendo el paréntesis de lo que tenemos ahora, con el señor Petro promoviendo toda eh, esa discursiva, esa narrativa de que el pueblo tiene el derecho a reclamar y que si no les dan hay que salir a protestar hasta con la violencia, porque esa es la discursiva que han tenido los indígenas y ha terminado en mucha violencia como la que vamos a ver hoy. Tenemos también que entre el 58 y el 64 es el primer periodo del Frente Nacional en cabeza de Alberto Lleras Camargo y los dos primeros años del gobierno del señor Valencia, Guillermo León Valencia, y hay una alternación de liberales a conservadores de acuerdo con el pacto de cuervos que hicieron en Europa para repartirse, entre ellos el botín sin contar con los colombianos ni consultar nada. Entonces surge un nuevo escenario de violencia política tripartidista, porque el Partido Comunista se siente empoderado para justificar que como no lo tuvieron en cuenta en el pacto, la única fórmula para llegar al poder es la violencia terrorista, que además va en el ADN. Es que ser comunista es prácticamente ser terrorista. Ellos eso no lo separan porque la violencia para ellos es parte de la historia. Sin embargo, a pesar de que lo repiten y está escrito en mil textos, y es el dogma marxista, los periodistas y los académicos se hacen los de la vista gorda y siempre los mencionan como fuerzas progresistas, como fuerzas de cambio, como si les diera miedo decirles que ser comunismo es prácticamente, que ser comunista es prácticamente un sinónimo de ser promotor del terrorismo. Entonces esa violencia tripartidista se desafuera, se sale de canales, se riega como la mala hierba por muchas regiones, incluido el Cauca, del cual poco se habla, y tiene al frente a veces un protagonismo politiquero y un oportunismo, y más en este departamento, que ha tenido la suerte nominal de tener 13 presidentes de la República, pero la desgracia de que ninguno ha servido para su departamento y que a pesar de la riqueza que tiene en los cuatro puntos cardinales, la contextura geoestratégica y la contextura geopolítica, más la articulación geográfica, que serían para ponerlo en un estado altísimo. Ya quisiera Israel tener todos esos recursos naturales que hay en el Cauca y sería uno de los países mucho más poderosos del mundo, aunque ya lo es. Pero nosotros con toda esa riqueza, allá peleando entre politiqueros baratos y bandidos indígenas y haciéndoles asistencialismo y todos cobijándonos con la misma manta. Para esa época, desde el Cauca y de otras regiones del país, estaba muy fuerte el tráfico de armas y eso es algo que tampoco nombra el señor de Rux en su informe. O sea, todos esos bandidos de esa época eran unas pobres víctimas que reaccionaban contra la violencia de liberales y conservadores. Obviamente no eran comunistas, según el señor de Rux, eran pobres campesinos. Y entonces uno pregunta más a fondo, ¿y las armas de dónde salían? ¿O llegaban por ósmosis o cómo era? No, pues es que había un negocio impresionante de tráfico de armas por la frontera con Ecuador, por la frontera con Panamá, por la frontera con Venezuela, por la frontera con Perú y con Brasil. Porque las armas tienen que entrar por algún lado, no caían del aire en, en vuelos especializados como el que hizo el señor Montesinos con las FARC en los años 90 y principios del siglo. No, las armas entraban vía terrestre o vía marítima, inclusive con complicidades de funcionarios de la aduana o de lo que llamaban en esa época los chirrincheros, eran resguardos departamentales que tenían retenes entre los departamentos y requisaban los carros y ahí las encontraban, pero todos tapados con la misma cobija de la corrupción. Eh, los partidos políticos como tal, que es un tema que siempre aquí en Fundel ponemos sobre el tapete.
La responsabilidad de lo que ocurra, bueno o malo a un país, está en sus partidos políticos, en sus dirigencias políticas. Y desde luego, eh, si la violencia era tripartidista, quiere decir que todos los tres partidos tenían una doble moral o una inmoralidad en la cual sus cabezas principales, los hemos analizado aquí de una u otra manera, eran muy similares en su actuar y algunos mucho más inmorales y doble moralistas que otros, como el señor López Miquelsen, pero todos tenían esa doble actitud de tener su grupo, sus grupos armados y al mismo tiempo hablar de unionismo y de paz, porque era que el Frente Nacional era paz y unidad. Por esa época se inició ya el control geoestratégico del norte del Cauca, nororiente del Cauca, por parte de las guerrillas comunistas que revirtieron en las FARC luego de la Operación Marquetalia y la Operación Río Chiquito. También marca este periodo del 58 al 64 el inicio del fracaso del Frente Nacional como proyecto político. Nunca lo reconocieron, siempre lo edulcoraron, lo ambientaron con florecitas, con ornamentos y con mentiras, vendiendo al país humo, que el país iba mejor y uno mira las declaraciones de gobernadores, alcaldes y de los senadores y del presidente, y eran casi todos los del gobierno de turno o los coalicionados hablando maravillas de que el país iba muy bien. Y una oposición especialmente comunista, completamente radical, invitando a la violencia. Y unos oportunistas de sectores como el MRL y la NAPO, que aprovechaban cualquier evento, era para darse publicidad y para ponerle la lápida en el cuello al gobierno de turno, no porque tuvieran alguna solución para el país, sino porque eso les daba réditos políticos. Eso era una comparación con lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Seguramente ustedes han visto los 2 días, los resúmenes de los 2 días de la Convención Demócrata y eso para ser el país más poderoso del mundo y el país y el partido que pretende ganar, pues es una vergüenza porque subió la señora Clinton, luego subió el señor Obama y anoche también estuvo la esposa de Obama y los tres discursos todos contra Trump, que es malo y que Trump es malo y que Trump es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos. Pero es que eso ya lo sabemos. Eso es como escuchamos aquí en Colombia, el señor Petro es pésimo, sí, pero ¿cuál es el proyecto que presentan? Ninguno. Y la señora Harris, que apunta a ser la presidente, anda en un poco de escenarios demostrando que le podría hacer competencia más bien a Miguel Ángel Cornejo o a esos motivadores de auditorios que coge el micrófono y se pone a gritar y somos los mejores y vamos a ganar y esa gente enloquecida y Trump es malo, pero no dice qué va a hacer con el problema de Israel, qué va a hacer con el problema de Ucrania, qué va a hacer con el problema de la migración en Estados Unidos. Eso no lo menciona. Todo el tiempo somos los mejores y Trump es el malo. En mi gobierno va a haber maná, leche y miel. Entonces, así nos pasaba en el Frente Nacional en Colombia. Ninguno proponía soluciones de fondo, sino todos era atacándose entre ellos y buscando cómo hacer componendas. Ahora, es verdad que entre los medios de comunicación, la academia y el gobierno nacional, que son los tres entes que regulan la opinión pública, no hubo nunca enfoques estratégicos, históricos y prospectivos, como parece que es una enfermedad de la política no solo en Colombia, sino en el mundo actualmente, sino todo es el mediatismo para salir, para que lo vean en los medios hablando, para que esté cuestionando al adversario y una academia supremamente pobre. La academia colombiana ha sido supremamente pobre en análisis, porque termina siendo cualquier Ariel Ávila y el analista de lo que pasa en el conflicto y a ese lo llevan hasta de analista de todos los fenómenos políticos de la nación. Entonces, con una academia tan pobre, con unos medios de comunicación mediatistas e inmediatistas y con un gobierno de oportunistas de turno, porque es el cuarto de hora que tienen para hacer hasta fiestas con el presupuesto, pues es imposible que haya foco estratégico, histórico y prospectivo
Y por eso en Fundel insistimos que todo lo que se haga debe ser es prospectivo y analítico y reflexivo para pensar en soluciones y formar cultura organizacional, que es lo que le falta al país en este campo desde siempre. Y, y viene un periodo en el que se nos ratifica que los colombianos somos felices haciendo la violencia paralela con la política y la política paralela con la violencia. Y parece que eso ya es como parte del ADN de los colombianos. Y en ese momento, 58 al 64, se mantuvo ese esquema. Sigamos, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué fue linchado por la comunidad a mediados de 1958 en el municipio de Génova, el departamento del Quindío, el bandolero conservador Luis Marín, alias quien se hacía llamar Capitán Metralla? Mi coronel, es que ese bandido era parte de esos grupos que llamaban pájaros, que llamaban los chulavitas, en relación a un segmento de policías que salieron del sector de Chulavita en Boyacá y eran completamente afines al Partido Conservador y no eran tantos como los pintan, ni tan poquitos como ellos dicen haber sido. Un grupo, un sector de policías o de miembros de la Policía Nacional que cometieron un poco de barbarie y provenían de ese municipio. Entonces se volvió común hablar de que Chulavita era todo el que cometía crímenes en nombre del Partido Conservador y se multiplicó ese nombre como algo idealizado. Pues resulta que en Sevilla Valle, que siempre hemos dicho es uno de los municipios de mayor conflictividad histórica, los conservadores iban a matar liberales y los liberales iban a matar conservadores. Y como en las épocas de cosecha, porque Sevilla es un municipio muy cafetero, hay mucha gente allí, entonces asesinaban más o menos por el placer de la venganza. Entonces este bandido, Luis Marín, alias Capitán Metralla, cometió varios crímenes en esa región y en el último había asesinado a unas personas en Sevilla y luego había estado en San Nuevo y en Trujillo. Y lo siguieron, lo localizaron en Génova y los liberales de Génova, sin compasión, lo mataron linchado, o sea, lo golpearon, lo apuñalaron hasta que se murió ese bandido. Entonces quedó la leyenda del primer capitán Metralla entre los conservadores, que era una víctima de, obviamente, los ateos, enemigos de Dios, liberales, rojos, collarejos y todos esos epítetos que les daban. Entonces había que vengar la muerte de ese Metralla y otro bandido asumió ese alias. Adelante, mi compañero. ¿Fue la señal? Mi coronel, Es que no había abierto el micrófono. Ya. ¿Por qué enseguida el también bandolero conservador Manuel Zapata Ruiz se hizo llamar alias Capitán Metralla? Por lo que decía mi coronel, que resulta que muere este sujeto que había cometido un poco de crímenes contra liberales, y entonces otro grupo de liberales lo localiza en Génova y lo asesina de una manera atroz, justicia por su propia mano. Entonces, en ese momento, los dos pasan a llamarse Capitán Metralla. El uno, el Capitán Metralla muerto, y el otro, dijéramos, el nuevo Capitán Metralla, que es de quien vamos a hablar hoy. Pero ahí está el origen, y esa es una de las explicaciones que hemos ya dado y que reiteramos, por qué se encuentran a veces en la historia de todo este bandolerismo dos o tres sujetos que tenían el mismo alias. Por ejemplo, el Capitán Venganza y Capitán Veneno hay varios, pero hay que saberlos ubicar en el tiempo y cada uno de sus acciones. Otros, como en el caso de Veneno, recordemos que lo vimos, que era por conveniencia política de quien dirigía una banda que utilizaba que otras personas salieran y dijeran que el verdadero Capitán Veneno era ese y no él. Entonces, aquí el caso de Metralla es exactamente
uno que muere y otro que asume inmediatamente el alias, el nombre de su partido. Gracias, mi coronel. ¿Cómo era la situación de violencia y desorden público en el municipio de Tuluá, también conocido como la ciudad corazón del Valle del Cauca? Pues aquí vemos la foto, mi coronel, en Tuluá, la captura de una cuadrilla de bandoleros, de esos que el señor Álvarez Gardiazabal dice que en su novela que cóndores no se entierran todos los días, que cometían desmanes, como los vemos, todos de origen campesino, todos vestidos con ropa de la época, el famoso pantalón de drill y la camisa de manga larga, casi todos, y sombrero, algunos con cotizas, otros con zapatos, y las armas que les decomisaron y la foto que les tomaron. Pues estos bandidos eran parte de ese problema, de esa guerra entre liberales y conservadores y comunistas, y cada uno se aliaba con el que le convenía para poder robar, matar, asesinar y no trabajar. Entonces, mientras los cosecheros de café llegaban de distintas partes del país en una transhumancia y en algo muy parecido como ocurre con muchos mexicanos en Estados Unidos y centroamericanos que llegan y ni siquiera la gente sabe cómo se llaman, pero allí viven, trabajan por un tiempo, a veces los deportan, a veces no los deportan y ahí están. En esa misma situación de transhumancia había muchas personas, buenas y malas, en los cafetales y en las zonas agrícolas del Valle y del Caldas, que además rotaban, terminaban en el Tolima, en el Huila, volvían, porque esa era y aún pervive ese esquema de cosecheros. Entonces, estas bandas se organizaban para robarles el dinero, para matarlos y también para apropiarse de las fincas, porque ya sabemos que había una mafia completa dentro de notarios y alcaldes, de acuerdo al color que tuvieran, para legitimar tierras robadas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué lectura se puede dar a que en menos de una semana, a mediados de 1959, las autoridades militares y policiales capturaron en los departamentos de Valle y Caldas a 191 oficiales, pero sin ruborarse, el gobernador del Meta, del departamento caldense, Javier Ramírez Catona, aseguró que el bandolerismo estaba a la defensiva en su jurisdicción política? Pues ahí viene la realidad de lo que hemos cuestionado siempre. Por un lado, el señor Lleras Camargo subió a la presidencia con la bendición de Estados Unidos y luego de un ridículo intento de golpe de Estado de un coronel medio chifloreto que le dio por hacerse célebre el 2 de mayo del 58 en el batallón de policía militar aquí en Bogotá, eh, hubo el intento de ese cuartelazo que fue algo ridículo y que no hizo sino enlodar el nombre de las fuerzas militares, porque eso no tenía ni pie ni cabeza. Entonces el señor Lleras Camargo salió súper fortalecido con ese hecho y fuera de eso el señor Nixon, que era el vicepresidente de Estados Unidos, vino y lo ratificó y ya lo pusieron como el adalid de la democracia y el libertador de Colombia después de esa dictadura del señor Rojas y de la bondad de los cinco miembros de la Junta Militar que habían entendido que la democracia y bla, 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 bla. El punto es que eh, desde el primer día de su gobierno el señor Lleras no hablaba sino de paz, la comisión de paz y que se reunían con chispas y con desquite y que los bandidos ya no harían más daño, pero que los crímenes seguían. Y ese mismo discurso, fueran liberales o conservadores, los gobernadores lo mantenían. Y aquí vemos el caso que el señor gobernador de Caldas, que en ese tiempo era Caldas, Risaralda y Quindío, tres departamentos en uno, Javier Ramírez Cardona salió tranquilamente y dijo que en su departamento, o sea, en su jurisdicción extensa, eso era una tierra mejor que la tierra prometida que le había ofrecido Dios al Estado de Israel.
había paraísos, manantiales, paz y tranquilidad por todos los sectores y fuera de eso, lo dice ahí, las Fuerzas Armadas los persiguen y acorralan sin desmayo. Entonces ahí comienza la contradicción. Si estaban a la defensiva y estaban tan acabados, porque era que las fuerzas militares tenían que perseguirlos? Y segundo, ¿cuál era la acción de él como gobernador para aclimatar la paz y no recurrir solamente a la Fuerza Armada? Son preguntas que ni él ni nadie van a responder porque no tienen argumentos. Y entre tanto, el mismo día y en la misma página, curiosamente, el periódico El Tiempo publica ese titular. Capturados 191 antisociales en Valle y Caldas la semana pasada. Entonces, ¿a quién creer? Al informe oficial publicado por El Tiempo, que en una semana se capturaron 191 bandidos relacionados con todos esos delitos y los dos departamentos, o al gobernador que estaba diciendo que todo era paz y tranquilidad, o pensar qué hizo la justicia con esos 191, lo más seguro es que quedaron libres en breve. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura de dos integrantes de la cuadrilla del bandolero conservador Manuel Zapata Ruiz, alias Capitán Metralla, responsable de la masacre de 6 indígenas en el área rural del municipio de Toribío, departamento del Cauca? Bueno, mi coronel, ahí comienza a ser claro el problema de cómo es la cosa. Entonces, vemos que el tal Capitán Metralla, el original, el primero, delinquía en Caldas y Valle, y que en el año 58, después de asesinar a unas personas en el Valle, lo siguieron y lo encontraron en Génova, Quindío, y allí la gente por su mano propia lo eliminó. Y a raíz de eso, otro bandido toma el nombre de Capitán Metralla y comienzan a delinquir de manera coordinada unas cuadrillas en Tuluá y otras en el norte del Cauca. Las del norte del Cauca tienen un cariz mucho más marcado antiindigenista porque se instalan nada menos que en el municipio de Toribío, del cual hemos hablado cientos de veces aquí, que es un municipio que tiene un historial de violencia increíble, comenzando porque la masacre de Tacuello ocurrió allá. Eh, el municipio de Toribío tiene pues una mayoría de población indígena y con esa ocupación de facto que han traído de las tierras, hubo y ha habido terratenientes que contratan sus grupos de justicia privada para ir apretando las tensiones como son. Entonces los indígenas proceden de una manera a la fuerza y llegan los otros y los sacan a la fuerza. Los indígenas se arman, entonces estos también se arman y vienen y los matan. Y eso parece eterno allá en el Cauca, ese problema. Un departamento ingobernable y además con una dirigencia política tan descompuesta como la que ha tenido, que se puede esperar. Entonces, el 20 de julio del 59, casi un año después de la muerte de el primer Metralla y casi un año después de la posesión de Lleras Camargo como presidente, o sea, ya se cumplía el primer año de la paz de su gobierno, en el área rural de Toribío, Cauca, llegó el tal Capitán Metralla y con unos bandidos que todos usaban alias así como de elementos de guerra. Entre esos estaban Proyectil y Cartucho. Y ese par de bandidos, con otros cuatro y el capitán Metralla, asesinaron a 6 indígenas. El periódico dice los fusilaron. Entonces, el director de la Policía Nacional reaccionó con contundencia y había un capitán de apellido Flores, que era el comandante de la Policía Nacional en la región, y le dio la orden que tenía que localizarlos y capturarlos a todos. Y en 9 días capturó a los primeros dos, al tal Cartucho y al tal Proyectil. Y esos confesaron quién había sido el jefe,
el tal Metralla, o sea, contaron toda la historia de cómo era la situación y luego condujeron con el paso del tiempo a la captura del tal Metralla que siguió cometiendo delitos desde la cárcel, un bandidazo. Adelante, mi Mi coronel. coronel, mi coronel, ¿qué lectura podemos dar al hecho que mientras unos bandoleros tripartidistas cometían atrocidades en los departamentos del Valle y Cauca, la cuadrilla del bandolero conservador Efraín González, alias Siete Colores, Don Juan o Hermano Juanito, estuviera también asesinando campesinos en los municipios de Puente Nacional, en Santander? Pues mi coronel, muchas cosas. Comencemos por decir que eso nos demuestra que el cuento de la paz del señor Gerard Restrepo Camargo era una mentira, que el Frente Nacional comenzó muy mal el proceso y que, así como decíamos que en Estados Unidos en este momento están preocupados por hablar mal del candidato contrario, en esa época la preocupación fundamental de los dos partidos era hablar mal de Rojas Pinilla y hablar mal de su proyecto de ANAPO y de impedir que el señor López Miquelsen, en su comunión que hizo con los comunistas, avanzara, pero en el fondo no tenían ningún proyecto de Estado, no tenían ninguna visión de país ni ninguna propuesta para resolver el problema que ellos mismos habían generado de la violencia y que ahora se les había salido de madre porque estaba terciando el Partido Comunista. Y entonces todos los tres partidos por parejo acudían a la farsa de que había que buscar la paz y que ese era el enfoque, pero al mismo tiempo cada uno tenía sus cuadrillas de bandoleros. Y en el caso de Efraín González, porque como se han prometido con chispas, que eso resultó ser una gran mentira, entre los dos que donde se encontraran se mataran, pero sabían dónde estaban y no se buscaban, porque no era negocio enfrentarse. Entonces Efraín González aprovechó para regresar a Puente Nacional a cobrar, entre comillas, cuentas por los que habían sacado a su familia de esa región en los años 30 y los habían desplazado. Entonces era una espiral de violencia interminable. Eso es lo que se puede deducir de lo que estaba pasando mientras el señor Lleras vendía la imagen mentirosa que su gobierno era el inicio de un periodo de paz y Estados Unidos le hacía la segunda con el cuento de la democracia. Mi coronel, ¿cuál fue la conducta del bandolero conservador Manuel Zapata, alias Capitán Metralla, cuando estaba detenido en La Picota? Pues a este bandido, como dijimos después de la captura del tal cartucho y el tal proyectil, lo capturaron. Y estando ya preso en la Picota, se comenzó a debatir si la cárcel de la Gorgona, que era donde mandaban a todos los bandidos peligrosos, y era la forma de que de verdad cumplieran sus penas, porque allí ni visitas tenían y no tenían para dónde volarse, ya que si se lanzaban al mar se los tragaban los tiburones, y si alguna lancha se acercaba a producir algún rescate, pues la guardia que estaba allí podía reaccionar y devolver la lancha o apresarlos o eliminarlos. Entonces, ese era, así como para los narcotraficantes de ahora, el terror es que los extraditen a Estados Unidos. Para los bandidos de esa época, el terror era que les dijeran que los llevaban a la Gorgona porque allá sí iban a purgar una verdadera pena. Entonces, estando en la Picota en ese proceso, con abogados que lo defendían como una gran persona, porque esa es la característica de los abogados colombianos, si un ampón que acaba de asesinar a una persona los contrata, lo defienden. Pero si lo contrata la víctima, los familiares de la víctima también los defienden. Entonces, no tienen ninguna ética, sino es el negocio de la defensa. Los abogados estaban promoviendo cantidad de papeles y recursos para evitar el traslado de esos bandidos. Y entre tanto, ellos estaban, los bandidos, organizando dentro de la cárcel La Picota una fuga. Y la Guardia Penitenciaria detectó la fuga y cuando fueron a actuar, el propio capitán Metralla asesinó a uno de los reclusos sindicado de haberle dado la información a la guardia de que se estaba elaborando un túnel
en la cárcel para escaparse del centro penitenciario. Entonces, pues otro proceso que le abrieron y de manera increíble, el bandido se fugó de la cárcel saliendo por la guardia principal con la venia de todos los presos con el cuento de que los había engañado y que una boleta de libertad falsa. La corrupción ha existido siempre en los centros penitenciarios y desde luego pues tendría que haber personas de muy buen nivel que aportaron una buena cantidad de recursos para que este bandido pudiera salir de la cárcel. Entonces salió de la cárcel el tal Capitán Metralla a seguir delinquiendo. Mi coronel, ¿cómo escapó inicialmente de la cárcel La Picota el bandolero conservador Manuel Zapata, alias Capitán Metralla? Pues aquí hemos visto varios escapes, ¿no? Con en las cárceles del Quindío, en Santander, en el Tolima, en el Huila. Eso era muy común en esa época. Era casi que noticia diaria que se escapó un preso de alta peligrosidad de la cárcel de Villanueva en Cali. Inclusive construyeron una cárcel que es que era muy poderosa en el Quindío y de allá también se volaban. Y por eso era que se hablaba de que era necesario llevarlos para la Gorgona. Entonces aparecían los abogados con todos esos memoriales y solicitudes y terminaban dilatando los procesos y durante los lapsos que pasaban esos procesos se escapaban de la cárcel con la complicidad de la Guardia Penitenciaria. Entonces, en el caso de este, se armó todo un novelón. Eso fue, pues, noticia de todos los medios, que salió de una manera, que salió de otra, que salió disfrazado de guardia, que no, que aprovechó que el camión de la lavaza que iba a sacar los sobras de la comida, que no fue el camión de la lavaza, que fue en un camión que era que llevaba los víveres, que fue en el camión de la basura. Y al fin, lo cierto es que el bandido se voló de la cárcel. Adelante, mi coronel. Coronel Ortiz. Parece que se cayó la señal. Mi coronel, hubo nuevas capturas de la banda de alias Capitán Metralla en el Cauca. Claro, mi coronel, después de la fuga de este bandido, ahí vemos la captura de otros 5, curiosamente, todos con rasgos de indígenas, y los vemos descalzos. Y así andaban los campesinos, especialmente los indígenas, en ese tiempo. Entonces, parecen como en esas fotos de charros mexicanos y de campesinos mexicanos que se levantaron en armas al lado de Emiliano Zapata, así parecían las fotos de estos bandidos. Pero fueron capturados 4 de quienes estaban delinquiendo en la región a favor de estos conservadores o de estos terratenientes y que hacían contactos con los remanentes de la banda de tal metralla. Entonces, estos hechos ocurrieron el mismo día que se cometieron otros atentados contra personas de la región y los mismos campesinos de la zona indígenas ayudaron a las tropas a localizarlos y los entregaron. No se supo Mi, después qué pasaría con ellos, pero se supone que algún juez los dejó libres por falta de pruebas porque vinieron y compraron conciencias. Pero esa es una realidad, son fotos muy dicientes que nos muestran cómo ha sido el bandolerismo y cómo esta gente que no usaba ni siquiera zapatos sí tenía la habilidad para usar un fusil o una pistola y matar a sus congéneres. Coronel, ¿qué cierto, sucedió con el bandolero conservador Manuel Zapata, alias Capitán Metralla, tras ser recapturado en Cali ya para el año 63? Pues que en el año 63 fue recapturado en Cali, lo trajeron a Bogotá y como tenía abierto el proceso de el asesinato de los indígenas, por ese solo hecho lo condenaron a 24 años de presidio. Pero eso no quiere decir que este bandido no tuviera otra cantidad de crímenes en su espalda y los que cometió comenzando por
el del recluso que se suponía los había delatado que tenía el plan para volarse de la cárcel. Eh, en el juicio, los abogados que eran personas que tenían contacto con dirigentes nacionales de su partido, movieron cielo y tierra y pidieron 1000 recursos con tal de que no lo fueran a mandar para la picot, para la Gorgona. El caso llegó al Tribunal Superior de Popayán, que era donde le llevaban el estudio de todos los delitos que tenía, y allí mm, el juez o los magistrados que conocieron del caso le ratificaron la condena a Zapata Ruiz, o sea, el tal capitán Metralla, y a un indígena de nombre Marcelino Troches, que andaba con el tal Metralla y era el cómplice que tenía en la región para cometer esos delitos, era como el agente de inteligencia. Y también condenaron a 8 años de presidio a Julio Galeano y Ernesto Pérez Herón, que eran dos de los bandidos integrantes de la banda conocidos con los alias de Proyectil y Cartucho. Entonces, los abogados no se quedaron quietos y movieron la solicitud a la máxima instancia, que era la Corte Suprema de Justicia. Y el magistrado Julio Roncayo Acosta ratificó el fallo y fueron condenados. No encontramos qué más pasó, pero sabemos que fueron llevados a la Gorgona. Probablemente cuando el señor Metralla, que fue condenado a 24 años, estaba allí, se produjo la decisión de suspender la Gorgona como cárcel, terminaría libre y ya si no fuera por la edad que tiene, si está vivo, debe estar por lo menos en los 90 años. Si fuera más joven, Petro lo nombraría de ministro de Justicia. Adelante, mi coronel. Visto Bueno, los anteriores también orígenes de la violencia política en Colombia, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Pues, vistas las esencias y las realidades de lo que hemos analizado y la complicidad de dirigentes políticos de todas las pelambres, con bandidos de todas las pelambres, y en este caso específico con el ELN y las FARC y los caparrapos y todos esos delincuentes que están ahora en diálogos con Petro, que es de los mismos, es imposible creer que se va a llegar a un buen puerto y que va a haber una solución positiva para Colombia. Todo indica lo contrario y no se trata de hacer aguafiestas, sino de ser conscientes de lo que nos está pasando. Por consiguiente, honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria.
Entonces, reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja la captura y condena del bandolero conservador Manuel Zapata Ruiz, alias Capitán Metralla, responsable de la masacre de 6 indígenas en el municipio de Toribio, Cauca, el 20 de julio de 1959 y de una larga lista de crímenes cometidos con asocio con sus cómplices. Cuando se habla de políticas de Estado, no se está hablando de idealizaciones o suposiciones o intenciones de un candidato de un partido. Las políticas de Estado refieren a programas sostenidos en el tiempo a partir de objetivos y estrategias que pueden ser renovables, pero siempre alrededor de objetivos muy claros. Colombia debe tener para el año 2050 toda su población con educación universitaria básica. Eso es una política de Estado. Es a largo tiempo. Está fundamentada en un proyecto muy serio, porque gobierne quien gobierne tiene que llegar a ese objetivo. Eso no ha existido nunca en nuestro país. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que la paz ha sido utilizada es como un oportunismo del gobernante de turno para decir que el anterior no la hizo y que él sí la va a hacer y que le asignen recursos y facultades extraordinarias para gobernar, para legislar, para resolver y para acordar con los bandidos. Y hemos visto que en los últimos años, desde el 82 en adelante, a todos los presidentes, sin excepción, se les ha entregado esa patente de corso para que legislen, eh, para que gobiernen y para que busquen la paz. Y todos los procesos de paz que ha habido, fallidos, fracasados. Entonces, al tomar el caso del capitán Metralla, nos damos cuenta que a ese pedacito del mal manejo de la paz que le dieron también los de Frente Nacional, que eran los que gestaban la paz en Colombia, ahora sí iba a haber paz, iba a haber más violencia, se le agrega la doble moral de sus dirigentes. Entonces es imposible que un país tenga proyectos de Estado cuando los dirigentes que deben desarrollarlos actúan todo el tiempo con la doble moral y por un lado dicen una cosa y por el otro hacen otra. Esto nos lleva a concluir que ante una fenomenología política de descomposición de la seguridad y del desarrollo, naturalmente el Estado no está cumpliendo con sus funciones y no las está cumpliendo porque los partidos políticos, que son los soportes para que esos estados funcionen, tampoco cumplen. Esa sería la reflexión de hoy. Adelante, mi coronel Saldaña, con su comentario acerca del capitán Metralla. Sí, cómo no, mi coronel, con mucho gusto. Reflexiona el episodio 606. Hoy miércoles 21 de agosto de 2024. Objetivo Colombia. De todas maneras, antes de entrar en el episodio que tratamos hoy del capitán Metralla, tengo que hacer un breve recuento de episodios anteriores que naturalmente se enlazan con este otro. Por ejemplo, en la presentación del episodio 603 de jueves 15 de agosto Ogaño, veíamos una oleada de atentados terroristas urbanos perpetrados por la JUCO, poco después de que en 1964 el ejército sacara de su guarida de Marquetalia al terrorista Tiro Fijo. Y en ese mismo año, como lo vimos hoy, se logró la captura del bandolero alias Capitán Metralla. Es decir, la fuerza pública es la institución que a través de todo el tiempo ha contenido la violencia, ha capturado y puesto bajo la custodia, como lo vimos hoy, de la jurisdicción y competencia judicial
o ha dado de baja a cabecillas e integrantes de grupos terroristas, mientras las castas políticas y en especial después del nefasto arreglo del Frente Nacional entre los dos partidos liberal y conservador y luego junto a ellos el Partido Comunista y entre los tres se han disputado el poder hasta hoy, con sangre, dialéctica y fuego. Como quien dice, los colombianos hemos sido gobernados por una hidra de lerna de 3 cabezas que sin piedad han depredado el país y lo siguen destrozando. También tengo que recapitular y decir que la Iglesia Católica ha sido un taco de apoyo en la vida política y violenta de Colombia. Usted lo expresó al principio con los indígenas, donde el clero participó y también ha quedado demostrado en muchos episodios anteriores de Memoria Histórica de Gundel, pero en especial en el episodio de ayer, donde ampliamente se analizó por parte suya mi coronel Villamarín y luego por mi coronel Iván González en detalle la incidencia que hubo por parte de prelados de la Iglesia Católica que siempre han estado presentes. Y en ese caso, o sea, en el de ayer, con el grupo de Golconda de los curas rebeldes, quienes abiertamente apoyaron el actuar terrorista del ELN siguiendo delineamientos. O sea, delineamientos del Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II fue casi paralelo a lo que hoy se trató con el clero que participó apoyando a los indígenas para la toma de tierras, convocado y presidido en su primera sesión por el Papa Juan XXIII y otras sesiones por Pablo VI, y luego por el que se han llevado a cabo en Medellín en 1968. Época en la que se está analizando todo este conflicto. Pero es que es difícil de creer que los curas rebeldes, entendidos en filosofía y en teología, hayan interpretado mal el mensaje del concilio y del CELAN y hayan decidido tomar las armas y apoyar al grupo terrorista del ELN con postulados dialécticos, marxistas y cristianos. Volviendo al caso tratado en el episodio de hoy, y obviamente sin desconocer los anteriores, no puede quedar duda de que en la violencia, el conflicto armado, la criminalidad despiadada y el terrorismo que padecemos en Colombia han tenido participación, primeramente los 3 partidos, liberal, conservador y comunista. También una facción de la Iglesia Católica que siempre ha estado metida en estos conflictos. La academia con algunas universidades, porque mediante el concepto mal interpretado de su autonomía, se les da casi personería jurídica para llevar a cabo arengas, adoctrinamientos y toda clase de tropelías en apoyo a la rebelión, con el cuento de la autonomía universitaria. El mismo Estado se ha amarrado las manos para combatirlos adentro de esos claustros educativos. En el caso tratado hoy, la condena por la justicia colombiana al bandolero conservador Manuel Zapata Ruiz, alias Capitán Metralla, responsable de múltiples homicidios en el suroccidente colombiano durante las décadas del 50 al 60, la década del 50 al 60, es uno más de tantos que no pueden contarse como se cuentan en el informe llamado de la verdad, o como se escriben en algunas tesis como requisitos para ostentar un grado,
o en novelas de las que usted hizo hoy mención, como Cóndores no se entierran todos los días. Es aquí, en Fundel, en donde se demuestra que estos casos de violencia no son lazos sueltos. Ellos hacen parte de todo un entramado u organización política. Dicho de otra manera, estos son o han sido como el brazo armado de los partidos políticos, liberal y conservador que lo fueron, tal como los terroristas del ELN, FARC, M-19, JUCO, EPL y otros son el brazo armado del Partido Comunista. Mientras los partidos políticos hacen componendas, lo hicieron y lo siguen haciendo, con el propósito de llegar al poder, el Partido Comunista, siguiendo directrices internacionales, aprovecha estas rencillas internas para tomarse el poder mediante la combinación de todos los medios de lucha: sangre, dialéctica y fuego. Mientras tanto, la hidra del tripartidismo sigue viva y haciéndole daño al país y no se ha combatido por ningún gobierno. En cuanto a la narcoguerrilla, brazo armado del Partido Comunista, han sido genuflexos a sus caprichos en los procesos de paz, que por supuesto han sido un obstáculo para alcanzar la misma paz. Mi reflexión, gracias y feliz día. Coronel, nos quedamos con lo último de toda esta amplia clarificación que usted hace. Son los partidos políticos los responsables de aclimatar la paz como una necesidad del pueblo colombiano, pero curiosamente son los responsables de que no haya paz y desafortunadamente siguen desgobernando, repartiéndose el poder, y el pueblo colombiano sin entender que la solución está es en renovar, cambiar, reestructurar y reenfocar la política, porque de resto no hay forma de que algo funcione si la dirección anda mal. Esta noche tendremos un análisis constitucional nuevamente a cargo del señor Coronel Caicedo, y mañana continuaremos con nuestra memoria histórica aún no contada. A todos un feliz día, muchas gracias por su asistencia, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.